Estudiantes del grado octavo, muy buenos días. En la videoclase del día de hoy hablaremos sobre lo que son términos semejantes. En la semana anterior nosotros hablamos de lo que era una expresión algebraica y hablamos de lo que era un término algebraico. Recordemos algunas cosas. Si se tiene un término algebraico, por ejemplo, menos 3x a la 2y, de ese término podemos seleccionar cuáles son las partes que lo conforman. En este caso, el signo, que es un signo negativo, el coeficiente, que en este caso es 3, la parte literal, que es x al cuadrado y de esa parte literal podemos seleccionar la x y la y, que son las variables, y podemos seleccionar los exponentes. En este caso, para la x, el exponente será 2, y para la y, el exponente será 1, teniendo en cuenta que la y en este caso no tiene ningún exponente. Eso era lo que era un término algebraico. Y recordábamos que las expresiones algebraicas se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de términos que tenga una expresión. Por ejemplo, la expresión algebraica 2x más 7y menos 1, esta expresión es un trinomio. Recordemos por qué. Recordemos que cómo se separaban las expresiones teniendo en cuenta la cantidad de términos. Donde encontramos un signo, en este caso el más o el menos, ahí tendremos un nuevo término. Entonces tenemos un primer término que es 2x, un segundo término que es más 7y y un tercer término que es menos 1. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con términos semejantes y pues en ese caso tendremos que saber identificar cuántos términos tiene una expresión y saber identificar cuáles son las partes que conforman una expresión. Entonces, ¿a qué se refiere un término semejante? Dos términos van a ser semejantes cuando tienen la misma parte literal. Voy a colocarles un ejemplo. 5x a la 3 y a la 2 es un término semejante con 3 cuartos x a la 3 y a la 2. ¿Por qué? Porque sin importar cuáles sean sus coeficientes, 5 y 3 cuartos, la parte literal x a la 3y a la 2 es igual para ambas expresiones. De la misma forma, tampoco nos va a importar si, por ejemplo, el 3 cuartos tiene signo negativo, porque no nos importa el coeficiente, no nos importa el signo, sino que solamente nos interesa la parte literal. La parte literal debe ser exactamente igual. Voy a colocarles otro ejemplo aquí. 2mn. ¿Qué tengo que tener para tener un término semejante a este que tenga la misma parte literal? O sea, mn. Entonces, por ejemplo, tengo esto, mn. Eso ya es un término. Recuerden que si un término no tiene signo, como en estos casos, pues el signo ya sabemos que es un signo positivo. Si un término no tiene coeficiente, sabemos que el coeficiente será 1. Entonces, básicamente esto que tenemos aquí, mn, equivale a tener más 1 mn. Y miren que estos dos términos tienen la parte literal mn, por lo tanto, ellos serán términos semejantes. Vamos a mirar otros ejemplos y en esos ejemplos vamos a corroborar cuando tenemos un término semejante o no. Vamos a escribir el término 7x a la 2m y vamos a escribir el término menos 5m x a la 2. La pregunta es si estos dos términos son términos semejantes. Entonces recuerden la condición. No nos vamos a fijar en el coeficiente, no nos vamos a fijar en los signos, que aquí será un signo positivo. Solamente nos vamos a fijar en la parte literal. ¿Cuál es la parte literal de este primer término? X a la 2m. ¿Cuál es la parte literal de este segundo término?
mx a la 2. ¿Tienen la misma parte literal? Sí. En este caso no nos va a importar el orden en que estén colocadas las variables. X a la 2m es lo mismo que tener mx a la 2 porque simplemente tenemos los términos escritos en diferente orden. Por lo tanto, estos dos términos sí son semejantes. Vamos a hacer ejemplos de términos y vamos a mirar si cumplen esa condición de ser o no ser semejantes. Vamos a hacer un segundo ejemplo por acá. Menos 4 tercios m a la 2x. Y por acá 3 séptimos m a la 2x n. ¿Será que estos dos términos son semejantes? Entonces recordemos, lo que debemos comparar es solamente la parte literal. ¿Cuál es la parte literal de la primera expresión? M a la 2x. ¿Cuál es la parte literal del segundo término? M a la 2x n. ¿Son partes literales iguales? No. ¿Por qué? Porque en este caso, la segunda expresión o el segundo término tiene algo adicional en su parte literal, tiene una n. Por lo tanto, esos dos términos no son términos semejantes. Sigamos con los ejemplos. Tenemos ahora el término menos 5, x a la 3, z a la 2, y tenemos el término menos 4, z a la 3, x a la 2. ¿Será que esos términos son semejantes? Seleccionemos la parte literal. Parte literal para el primer término, x a la 3, z a la 2. Parte literal para el segundo término, z a la 3, x a la 2. ¿Tienen las mismas variables? Recordemos cuáles son las variables. Las variables son las letras. En este caso, variable del primer término. Vamos a borrar por acá. ¿Cuál es la variable del primer término? X. Otra variable para ese primer término, z. Miremos las variables del segundo término, z, x. Tienen las mismas variables. ¿Tienen los mismos exponentes? Miremos los exponentes. 3, 2, y por este lado, 3 y 2. A primera vista, las partes literales son iguales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la correspondencia con los exponentes debe ser la misma. Es decir, en este primer caso tenemos x a la 3. En este segundo caso tenemos x a la 2. Para que los dos términos fuesen iguales, la parte literal debe corresponder, es decir, debe tener mismas variables y cada variable debe tener el mismo exponente. Por lo tanto, en este caso, estas dos expresiones no son términos semejantes. Vamos a hacer un ejemplo adicional. Tengo el término menos 5 y tengo el término 7. Se dirán, en este caso son solamente números. Sí, pero recuerden que los números también podemos considerarlos como términos algebraicos. Esos términos también nos van a aparecer en las operaciones que vamos a realizar. Recuerden que lo que debemos hacer es comparar la parte literal de los términos. ¿Cuál es la parte literal de este primer término? No aparece ninguna variable. ¿Cuál es la parte literal del segundo término? Tampoco aparece ninguna variable. Como en ninguno de los términos aparece
parte literal, pues podemos decir que la parte literal del primer término y la parte literal del segundo son iguales porque ninguna de las dos tiene. Por lo tanto, esos dos términos sí son términos semejantes. ¿Para qué es importante conocer los términos semejantes? Hasta ahora solamente hemos hecho clasificación de expresiones, pero de ahora en adelante vamos a empezar a hacer o a realizar operaciones algebraicas con esos términos. Es decir, vamos a empezar a efectuar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. ¿Dónde será básico que reconozcamos cuando dos términos son semejantes? En la suma. Vamos a mirar un ejemplo de dónde debemos seleccionar los términos semejantes para la suma. Resulta que se nos plantea la siguiente operación. Acá solamente la vamos a mirar cómo se plantea. El desarrollo de esa suma pues lo veremos en nuestra siguiente clase. Vamos a sumar, vamos a escribir una expresión acá. Menos 3 x a la 2y más 5 x y a la 2 menos 3. Y esa expresión la vamos a sumar con 5 x a la 2y menos 7x más 9y menos 1. ¿Qué tipo de expresiones tenemos acá? Vamos primero a clasificarlas utilizando lo que ustedes ya conocen. Este primer término tiene 1, 2, 3. Tiene 3 términos. Por lo tanto, esta expresión es un trinomio. Vamos a mirar la segunda expresión. Esta tiene 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces recuerden que si tiene 4 o más términos, la expresión se conoce como polinomio. Es decir, ahí vamos a sumar un trinomio con un polinomio. Esa operación se puede realizar. ¿Qué se va a tener en cuenta acá? Que debemos seleccionar los términos semejantes. Vamos a mirar pues ahora cuáles son nuestros términos semejantes para esa expresión. Entonces, ¿qué términos semejantes vamos a encontrar ahí? Entonces observemos. 3 menos 3 x a la 2y. ¿Dónde vamos a buscar los términos semejantes? No dentro de la misma expresión, sino en la otra. En este caso no dentro del trinomio, sino en el polinomio. ¿Hay algún término acá que sea término semejante con él? Sí. Miren que esta primera expresión tiene x a la 2y. Recuerden, solamente buscamos misma parte literal. Entonces, este primer término será semejante con el primer término del polinomio. Continuemos. Segundo término del trinomio, parte literal x y a la 2. Vamos a buscar en el polinomio si hay un término con parte literal x y a la 2. No se encuentra ninguna, por lo tanto este no tiene términos semejantes. Continuamos. Vamos a buscar ahora el menos 3. Recuerden, en este caso no tiene parte literal. Pues ¿qué debemos buscar en el polinomio? Un término que no tenga parte literal. Entonces ese menos 3 va a ser semejante ¿con quién? Con el menos 1 que tampoco tiene parte literal. Esos dos términos son semejantes. El primer término, menos 3x a la 2y, es semejante con el término 5x a la 2y. Y con ellos es que vamos a realizar la suma, que como les decía, no la vamos a realizar en este video, sino que la vamos a hacer en una próxima clase. Vamos a mirar también qué pasaría en una suma de monomios. Es decir, voy a realizar la suma entre 3x a la 7y más 5y a la 7x más 2x a la 7y más menos 4x
y a la 7. Vamos a mirar de ahí cuáles son los términos que voy a poder sumar. Entonces recuerden, para poder realizar la suma, debo encontrar términos semejantes. Observemos el primer término. La parte literal del primer término es x a la 7, y. Vamos a observar de los otros monomios que tenemos ahí, cuál término o cuáles términos tienen exactamente x a la 7 y y. Recuerden, sin importar el orden. Puede estar y primero, la x después, pero recuerden esa condición. La x debe estar a la 7 y la y en este caso debe estar a la 1. Primer término. Tiene y a la 7 y x. Tiene las mismas variables y tiene el mismo exponente, un 7 y un 1. Pero no corresponde porque debería estar x a la 7. Recordemos que siempre los exponentes están en la parte superior derecha. ¿Sí? El exponente de la x es, en este caso, 1. Entonces, este término no es semejante con el primero. Vamos a mirar el siguiente. 2x a la 7y. X a la 7 y y. Este término sí es semejante con el primero. 3x a la 7y es semejante con 2x a la 7y. Miremos ahora, bueno, no corroboramos el último. Miremos el último. X, y a la 7. No, este tampoco es semejante con los otros. Vamos a mirar el segundo. El segundo tiene 5y a la 7x. Entonces tenemos que mirar que tenga la y a la 7 y la x. Entonces corroboremos con el último. X y a la 7. La y está a la 7 y la x está a la 1, aunque en este caso esté en diferente orden. Pero como tienen las mismas variables y cada variable tiene su exponente correspondiente, este término 5y a la 7x es semejante con el término menos 4xy a la 7. De manera que en este caso, en esta suma, ¿a quiénes vamos a poder sumar? Vamos a poder sumar 3x a la 7y con 2x a la 7y. Y por otro lado, vamos a poder sumar 5y a la 7x con menos 4xy a la 7. Esta es la parte del video que les voy a compartir por ahora. Quiero que identifiquen muy bien que son términos semejantes y en la siguiente clase vamos a aprovechar esa explicación de términos semejantes para empezar a realizar sumas con monomios y sumas con términos que tengan, con expresiones que tengan más de un término. Es decir, vamos a hacer sumas con binomios, trinomios, polinomios. Gracias chicos por ver la videoclase. Nos vemos en la siguiente clase virtual.